El Evangelio es un mensaje transformador que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversamos junto al pastor Cristian García y los hermanos Cristian Grandón y Pablo Cabezas sobre las lecciones que Jesús nos dejó para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a este programa Viviendo el Evangelio a través de la red de emisoras Armonía. Damos gracias al Señor porque este hermoso ministerio radial puede producir programas como este y por supuesto muchos más que son de bendición, son de edificación para el pueblo del Señor. Y bueno, aquí estamos nosotros nuevamente con muchos deseos de conversar del Evangelio, de hablar de Cristo y de seguir la temática que ya nos viene acompañando por varias semanas. Viviendo el Evangelio según Cristo, hoy día corresponde la parte 5. Mira cómo hemos ido avanzando. Así que, bueno, quiero saludar entonces a mis amados hermanos que están acá siempre, cada semana, haciendo posible que este programa pueda existir y pueda ser ahí de bendición. Cristian, Pablo, qué gusto nuevamente que puedan estar aquí y que juntos podamos hablar del Evangelio. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muchas gracias por poder estar aquí nuevamente al Señor. Amén. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, bendecido. Gloria al Señor que podemos hacer este trabajo tan lindo de poder compartir de la palabra del Señor. Una bendición, sin duda, una bendición para nosotros tener esta instancia que el Señor nos da. Bien, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor este tiempo y por supuesto rogarle a Él que todo lo que vamos a hablar y a decir pueda ser de bendición para los corazones de quienes están escuchando la radio o viendo este programa. Te pido, Cristian, por favor, que puedas dirigirnos en una oración. Padre eterno, gracias por estar una vez más aquí con mis hermanos, teniendo el privilegio, el honor de poder seguir sumergiéndonos en tu palabra, en temas específicos necesarios para nuestras vidas, Señor. Quiero pedir tu dirección por la obra de tu Espíritu Santo a través de las Escrituras, de cómo debemos seguir hacia adelante, mi Señor, entendiendo tus verdades, tus grandezas, Señor. Líbranos, Señor, de robar tu gloria, porque la gloria es solo para ti. Sí, Señor. Que así podamos, Señor, transitar y profundizar en cada uno, Señor, de estos programas, Señor, que nos han bendecido en el corazón por la obra de tu Espíritu Santo. Y deseamos lo mismo para nuestros hermanos, Señor. A ti sea la gloria y la honra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iniciamos entonces. Parte 5 de Viviendo el Evangelio según Cristo. Y vamos a iniciar con la lectura en Mateo 11:29, que dice así: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Con ese pasaje entonces, con este hermoso versículo, iniciamos el programa de hoy. Bueno, en el programa anterior, y no solo el anterior, sino que el más anterior, ¿verdad? Varios ya capítulos que llevamos hablando de esto, hemos visto y hemos conversado respecto a hacer un análisis, analizar, evaluar, esa era la palabra que salía en la pregunta, evaluar. ¿Cómo evaluar si estamos reflejando el Evangelio en nuestra vida diaria? Lo que solo puede verse en la perfecta vida de nuestro Señor Jesucristo, quien, también lo hemos visto hace ya varias semanas atrás, que vivió para glorificar a Dios. Así que lo que vamos a hacer hoy día, ya sabiendo, teniendo como base todos los capítulos anteriores que apuntan, lo hemos dicho, ¿verdad?, que Jesús es el estándar, Él es nuestro modelo a seguir. Entonces, teniendo eso
como ya una base, un fundamento, lo que vamos a hacer en este programa es profundizar en una extraordinaria y admirable característica de nuestro Señor Jesús. Así que eso es lo que vamos a ahondar en el programa de hoy. Así que la pregunta que hacemos para iniciar este programa es: ¿qué características de Cristo debemos reflejar al vivir el Evangelio? Repito, ¿qué características de Cristo debemos reflejar al vivir el Evangelio? Bueno, y sin duda que esas características que el Señor tiene, no vamos a responderlas todas en este programa. Imposible. No hay cómo. Toda la vida estaría. No, por supuesto. Pero vamos a ir ahondando en una principalmente, como decía yo recién. Así que bueno, antes ya de darle el pase a ustedes, muchachos, la vida de Jesús en la Escritura nos proporciona características de Él que debemos reflejar, así como principios clave para analizar si estamos viviendo conforme a su Evangelio. Así que iremos profundizando en distintas características de Jesús para glorificar a Dios en nuestro diario vivir en el Evangelio. Pablo, vamos entonces de lleno y conozcamos algunas de estas características gloriosas de nuestro Señor. Bueno, la característica que queremos desarrollar hoy está en este versículo central, ¿cierto? La versión Reina Valera dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y estos versículos vienen de un centro de una invitación, una de las más amorosas que hace nuestro Señor. Si se recuerdan de Mateo 11, el versículo anterior: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ahí dice esta frase: llevad mi yugo sobre vosotros. Y termina así: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí. Hablamos de este estándar pequeño, perfecto, sed perfectos. Y nuestro Señor Jesucristo, que fue perfecto, dice que su yugo es fácil y ligera mi carga. Quien vivió esta vida terrenal. Recuerden, mis hermanos, que Él vivió, y la Escritura dice que Él padeció y que vivió todas las tentaciones que nosotros podíamos padecer. Y Él, siendo hombre, su parte humana, ¿cierto?, nos dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Ayúdenos el Señor, Sí. ¿cierto? En la cultura judía, el yugo es una metáfora común para describir la sumisión a la ley o a un discípulo. Entonces, esta carga que Jesús nos habla ya no es opresiva, sino que es una guía que conduce al descanso del alma. Y esto implica, mis queridos hermanos, usted que nos está ahí oyendo, que debemos rendirnos en comunión con Él, ¿cierto? Ya que su carga es ligera, debemos aprender de Él, como dice, aprended de mí. Eso implica que debemos ser activos, ¿cierto? Constantemente aprender, y nos dice que Él es manso y humilde de corazón. Esta es la única vez en los evangelios que Jesús habla directamente de su corazón. Interesante, ¿eh? Sí. Cómo Él describe lo más profundo de su ser, que es un Salvador accesible, compasivo y que no aplasta al débil. Él padeció lo mismo que usted está sufriendo hoy, querido hermano. Él no es el famoso líder que nosotros vivimos hoy, que habla mucho y enseña mucho y dirige a
a todas las personas, pero tú ves su vida y no refleja a ellos, Claro. ¿cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado que escuchamos a un predicador elocuente y tristemente, como vivimos como hermandad, a veces vemos cómo lleva ese predicador la vida fuera del púlpito? El Señor nos ayude. Y aquí tenemos a nuestro Señor en este versículo diciendo: aprende de mí, que yo soy manso y humilde. Tenemos acá el comentario de Dane Ortlund, que dice que manso se refiere a manso, humilde y sereno. Jesús no reacciona con violencia a la primera provocación. Qué fácil somos nosotros de reaccionar, ¿cierto? Dinamita, dicen por ahí, ¿no? Y acá nuestro Señor nos dice que Él es manso, que Él no se irrita con facilidad. Es la persona más comprensiva del universo. Lo más natural para Él es no señalar con su dedo, sino mantener los brazos abiertos en señal de bienvenida. Sí. Yo leo esto y siempre nos estamos enterrando aquí en este piso. Sí. Respecto a humilde, este autor señala: la finalidad de señalar que Jesús es humilde es decir que Él es accesible. Hablábamos el capítulo anterior de que el velo se había rajado, Sí. ¿cierto? Hacía esa referencia en Corintios. Entonces, dice acá el autor: con toda su gloria resplandeciente y su santidad deslumbrante, su suprema singularidad y otredad, nadie en la historia humana ha sido tan accesible como Jesucristo. No hay requisitos previos, gloria a Dios por eso. No hay obstáculos que esquivar. El único pequeño obstáculo que impide que seas recibido en sus brazos es simplemente que no vayas a Él. Duro. Sí. Muestra nuestro corazón que nosotros en nuestro interior, esta carne con la cual nosotros convivimos día tras día, no quiere rendirse a Dios. Esta carne quiere mandar. Esta carne quiere hacer las cosas que a ella le gusta. Pero aquí se nos enseña que debemos ser mansos y humildes. O sea, ser calmos y ser como fue nuestro Señor Jesucristo, humilde, que es accesible. ¿Cuánto más nosotros debemos ser así con las otras personas? Y a veces pensamos en esta humildad solo frente a nuestros hermanos, pero al final nuestro Señor fue humilde con todos. O sea, nosotros deberíamos ser accesibles con también persona que no es mi hermano, persona que quizás es atea, que es agnóstica o que pertenece a otra religión. Debe vernos a nosotros como una persona accesible. ¿Cuántas veces hemos hablado anteriormente de las contrataciones de un cristiano? Y se nos dice que esa persona me robó. Claro. No se podía hablar con él. Una persona intransigente. Una persona que no era humilde, que no era mansa. Y acá nuestro Señor Jesucristo nos dio un tremendo ejemplo de humildad. Sí. Interesante, tremendo desafío. Estamos comenzando a hablar de esta característica del Señor Jesús, manso y humilde de corazón. Cristian, por favor, sigue ahí tú añadiendo nomás. Respecto a lo que comentaba Pablo, fíjense que este tema es intencional, porque cuando tú piensas en el Señor Jesucristo, que tú tienes que ser como Él y reflejarle con un espejo, lo que vimos en el programa anterior, te pones a pensar, pero si el Señor es increíble, ¿cuántas características, cuántos atributos debo yo reflejar, no siendo Dios, pero sí estos atributos comunicables como imagen y semejanza de Cristo y salvados por Cristo?
Pero este en particular es un muy hermoso atributo, característica del Señor, porque tiene una connotación especial, como decías tú, Pablo. ¿En qué otra parte de la Escritura Jesucristo el Señor dice, ven y ve cómo soy? Me encanta verlo de esta manera, que el Señor está ahí, hablándole a todos, a ti y a mí también, a los que están en su casa, porque está en la palabra revelada por Dios, y te está diciendo, ven, te abro mi corazón, te invito a que tomes asiento en primera fila y veas quién soy yo. ¿Y qué es lo que te encuentras? Manso y humilde. Es maravilloso. Y es increíble también que cuando ves esto, alguien decía que este pasaje de que llevad el yugo, ¿cierto? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, que es el pasaje completo en ese versículo. De alguna manera lo que está diciendo el Señor es que esta es una invitación abierta para todos los que oyeron, todos los que oyen hoy, todos los que leen la Escritura, los que tienen, ¿cierto?, oídos para escuchar esta invitación. Pero está hecha de tal forma que aquellos que se ven beneficiados por eso son los que están en bancarrota espiritual, que cargan con el peso de sus propias cargas y no pueden vivir. Tú dijiste algo que es muy importante de quizás repetir. Veíamos la semana pasada que el Señor es perfecto, su estándar es perfecto y Cristo es el estándar. Y que nosotros debíamos ser perfectos, no calificamos. Gracias, Señor, por eso. ¿Cierto? Si lo pensamos de esa manera, ¿cómo dice que es fácil este asunto? Claro, si lo piensas en la otra parte, esto está diseñado perfectamente por el Señor para aquellos que declaran su bancarrota espiritual, su necesidad del Señor. ¿Por qué? Porque efectivamente es imposible. Sería una carga tremenda. No es forma de vivirlo. Que tú, por tu forma de vivir, trates de llegar al Señor. Por el contrario, el Señor te dice, yo soy el que hago esto. Yo soy el que voy contigo en esta especie de yugo. El que dirijo esto. Tú estás conmigo. Claro, en momentos difíciles, en momentos adversos, en el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Eso dijo el Señor Jesús. Es el camino angosto de la vida. No es el camino, ¿cierto?, de hacer lo que se nos ocurra, lo que queramos en este mundo, disfrutar de los deleites terrenales. Pero con Cristo es distinto. Vamos con Él. Entonces eso es fascinante. Y en algún momento hablamos del progreso del peregrino. La historia del peregrino, ¿cierto?, de cristiano, cuando se encuentra con la Escritura y de pronto ve lo que va a suceder y empieza transitar su peregrinaje hasta que en un momento llega a la cruz. Y este peregrino portaba y llevaba una gran carga pesada en su espalda. No podía sacarla, no sabía cómo sacarla y cada vez le era más pesada, Y en el camino, mientras se desarrolla la historia, la novela que escribe John Bunyan, él trataba de diversas formas sacarse las cargas y dentro de eso trató con el moralismo, con la religiosidad y más pesada la sentía. Hasta que llegó, porque alguien le predicó, evangelista, un personaje, le predica de la cruz de Cristo. Llega a ese lugar y de pronto él está ahí, impactado por esa cruz de Cristo y a los pies de esa cruz había un gran hoyo, un orificio, era una tumba, pero estaba vacía. Y de pronto Peregrino se da cuenta que su carga no está, había sido arrojada a esa tumba de alguien que ya no estaba ahí. ¿Qué representa eso? La bendita obra de Cristo Jesús. Sí. Gloria sea al Señor por quitarnos esa carga y recordarnos que es imposible que podamos. Por eso su llamado es diferente. Pero hay una condición. No en que tú tengas que cumplir con algo para recibirlo, obras, sino que tienes que declararte en esa bancarrota que tú no puedes por ti mismo. Y el Señor ahí es donde en ese contexto muestra lo grandioso de su corazón, que Él es manso y humilde. Y nota esto, estamos hablando de aquel que es manso y humilde, pero que es todopoderoso. Oiga, hermano, pero es que vino como hombre, verdaderamente Dios. ¿Sí? Pero es todopoderoso, es Dios mismo, el Señor Jesús. ¿Cómo Él, viviendo en esta tierra en donde tuvo oposición abierta, por principalmente los religiosos, vio el pecado de las multitudes de las personas, vio cómo la gente no creía en Dios, no creía en Él, vivió en medio de todo esto, en un mundo caído, lo más extremo,
opuesto a lo que era él, perfecto, santo, sublime, admirable, dejando toda su gloria que tenía junto con el Padre y su Santo Espíritu, y estar en medio de esto, para decirte, yo soy manso y humilde, y no te olvides, en primera fila ve cómo es mi corazón. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Y es el llamado a que seamos como Él. Amén. Por eso entonces vamos ya entendiendo claramente, según lo que ya llevamos conversado en este programa, que vivir el Evangelio como Cristo es vivir en mansedumbre y humildad. Estamos desarrollando esa característica de nuestro Señor Jesús. Así que vuelvo a repetir, vivir el Evangelio como Cristo o según Cristo necesariamente implica vivir en mansedumbre y humildad. Vamos ahí, desarrollemos un poquito más, como siempre lo decimos, ¿verdad? Llevarlo a la práctica, llevarlo al día a día, llevarlo a lo cotidiano. ¿Cómo vivimos una vida de mansedumbre? ¿Qué es realmente una vida de humildad? ¿En qué se refleja? Y me quiero un poquito adelantar, quizás en forma personal, dar como esta apreciación. Muchas veces humildad pensamos que es como tener una ropa usada, muy antigua, ¿no es cierto? Andar como con una postura de brazos caídos. Muchas veces pensamos, eso es humilde. Entonces, qué importante es poder ir a la Escritura y ver realmente qué es, en dónde se refleja la mansedumbre, la templanza. Vamos a ver, Pablo, cuéntanos de eso. Fíjate que este autor que hablábamos antes, de Ortlund, dice de estos versículos también, Jesús no es así para todos de manera indiscriminada. Porque tú decías, ser humilde quizás se ve como una persona sencilla. También podríamos pensar que ser manso y humilde es como una persona blanducha, ¿no? Una persona así como de carácter suave. O que le pasan por arriba, por cualquier circunstancia. Claro, como que cuando uno lee soy manso y humilde, quizás podría pensar, uy, Cristo a lo mejor estaba muy ligero, debe haber sido más pesado. Fíjate que Ortlund dice, Jesús no es así para todos de manera indiscriminada. Esto es lo que es para aquellos que acuden a Él, que toman su yugo y que le piden ayuda. Él nos recuerda que el párrafo anterior a estas palabras, Jesús muestra cómo se maneja ante los impenitentes. Él hace referencia a esto. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, ser manso y humilde no es ser blando. Claro. No es ser... o quizá vestir una ropa así humilde. Es, como dice nuestro Señor, ser manso y humilde en el perfecto corazón de Cristo, ¿cierto? Es importante que lo recordemos, puesto que debemos conocer a nuestro Señor para ser cada día más como Él. Sí. Pero también predicar correctamente quién es Él y su Evangelio. Hay muchas personas que ven a Cristo como una persona simpática, una persona, qué inteligente, qué simpático, Pero los cristianos no, Cristo sí, Jesucristo es muy buen personaje, como el de Jesucristo Superstar, si lo imaginan así, ¿cierto? Pero estamos hablando de que este ejemplo es el que debemos vivir en el Evangelio. Y la vida cristiana es inevitablemente de esfuerzo y trabajo. Tenemos ejemplos en Corintios, en Filipenses, en Colosenses. Y nuestro Señor mismo lo dejó claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Él prometió en Mateo 11, descanso para vuestras almas. Pero eso no significa descanso para el cuerpo. Todo el trabajo cristiano viene de una profunda relación con un Cristo vivo que es manso y humilde.
Hace poco veía un video de un predicador y él decía que su esposa le decía, oye, ¿sabes qué? Estoy muy cansada, ¿puedes tú lavar la ropa? Y el hombre le dice, ¿esto es una causa para que nos separemos? Pues de divorcio. Y él decía, no, ¿cómo se te ocurre? Después le decía, uy, esposo, estoy muy cansada, ¿puedes tú lavar la loza? Y el esposo le contestaba, ¿esto también podría ser una causa de divorcio? Y la esposa, ¿pero de qué estás hablando? Ah, entonces la esposa decía, entonces no lo voy a hacer. Entonces uno veía esta historia y decía, ¿pero qué tiene que ver esto con el Evangelio? Y el predicador dice, ¿no es lo mismo que tú haces con Dios? Oh, ya, soy salvo. Entonces voy a hacer lo mínimamente posible, ya Claro. que ahora soy salvo. Esta relación entre el esposo y la esposa que él decía jocosamente, ¿cómo creen ustedes que terminaba? Si cada vez que el hombre le decía esto va a ser una condición de divorcio, ¿cómo creen ustedes que iba a terminar esa relación? Muy mal, ¿cierto? Así es. Él decía, ¿no es lo mismo que tú haces o que yo hago con mi Señor? Soy salvo. Bien. Entonces voy a hacer unas cositas pocas nomás. Wow. Y acá nuestro Señor lo hizo todo. Lo hizo absolutamente todo. Entonces, Jesús siendo Dios, se humilló y tomó la forma de siervo, como dice Filipenses 2, 5 al 7. Debemos vivir y servir como Cristo lo realizó. Y nuestro autor Dane Ortlund continúa hablándonos de esto. Dice, solo a medida que nos adentremos cada vez más en esta tierna bondad, podemos vivir la vida cristiana como nos pide el Nuevo Testamento. Solo mientras bebemos de la bondad del corazón de Cristo, dejaremos a nuestro paso, donde quiera que vayamos, el aroma celestial. ¿Emanamos ese aroma a Cristo? Wow. Qué pregunta. Difícil pregunta, ¿no? Sí. El Señor nos ayude. Así es. Cristian, continúa, por favor, que esto Qué desafío, qué tremendo esto. Bueno, suena bonito, pero vivirlo es un tremendo desafío. En la práctica. Sí. Sí, bueno, recapitulando lo que estamos conversando, entonces manso y humilde no es, ¿cierto? Hablemos de los no. No es esta falsa humildad de yo vengo acá a escuchar, digo todo que sí, no digo nada porque soy humilde, no, falsa humildad. No pasa por pobreza, por un tema financiero o social. No pasa porque te pasen por arriba y tú no dices nada. Yo soy cristiano, las cosas que pasan pongo la otra mejilla, que a veces uno malentiende También, los textos sí. bíblicos, ¿cierto? No es nada de eso. Ese es como Jesucristo el Señor es. Y una de las cosas maravillosas de ver la mansedumbre y la humildad es como en la primera definición que hablaba Pablito de Dane Ortlund, es respecto a esta especie de serenidad, del control, ¿cierto? Cuando uno ve la definición de mansedumbre también va por ese lado del control. Estamos hablando del Todopoderoso, mis hermanos. Cuando Cristo era desafiado, cuando nuestro Señor está en el Getsemaní, lo van a buscar ahí. ¿Quién saltó primero? Si no fue Pedro, y le corta la oreja a Malco, ¿cierto? Y nuestro Señor, tan solo con pensarlo, siendo en su condición de verdaderamente Dios, siendo Dios mismo, ¿qué le costaba al Señor pensar, destruir? O en la tentación. Entonces, vemos que este control que tiene nuestro Señor es una cosa sublime, perfecta, maravillosa, y una humildad real, verdadera. Pero fíjense lo maravilloso esto, y respondiendo a lo que tú me decías, Cristian, tenemos que ser como el Señor Jesucristo, ¿cierto? Dijo, aprended de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Cuando Jesucristo está en la transfiguración, dijo eso. Y lo ven Pedro, Juan y Jacobo de una forma extraordinaria, como nunca antes lo habían visto. Dijo eso. Aprendan de mí. Sean como yo, con esta, ¿cierto?, especie de plenitud de gloria que están viendo que no habían visto antes. Cuando Juan tiene la revelación, lo que es el libro de Apocalipsis, y ve al Señor Jesucristo de una forma
forma como nunca antes lo había visto, ni siquiera la transfiguración, que quizá era lo más cercano a lo que él visualizó. ¿Dijo el Señor Jesucristo en ese momento, sean como yo, como me están viendo? No. Está diciendo que seamos así, en esto en particular. Y recordemos conversaciones pasadas. Es fácil. ¿Cuál es la tendencia de nuestro corazón cuando somos desafiados por una conversación que estamos hablando del Señor, predicando el Evangelio, y de pronto alguien salta y dice, no creo en esto, o te ataca, o habla del ateísmo, o lo que sea, y nos confronta, nos desafía con buenas preguntas, meas agresivas, te quiere hacer el jaque mate, porque evidentemente en esas discusiones no se busca la gloria del Señor por el lado de aquel que es incrédulo, ¿cierto? ¿Y cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué es lo que salta en nuestro corazón? ¿Será la compasión? ¿Será el amor? ¿Será la mansedumbre? ¿Será la humildad? ¿O esa parte de la naturaleza que ahí aún está ahí tratando de saltar con un impulso y una velocidad tremenda? Por otro lado, en el día a día, lo hemos comentado otras veces, cuando vamos conduciendo, cuando estamos jugando algún partido de fútbol o algo que nos guste y que a veces lo vivimos con pasión, frente a la circunstancia que nos saca de ese medio ambiente de armonía, de paz y de regocijo por estar haciendo un deporte o manejando, ¿cierto?, con alguna imprudencia. ¿Qué es lo que salta en nuestro corazón? Al respecto, Matthew Henry, amigo puritano, decía, saben, nuestra mansedumbre y calma es más obvia y está de forma más directa bajo juicio y observación que nuestro amor a Dios y nuestra fe en Cristo. Lo voy a volver a repetir. Nuestra mansedumbre y calma es más obvia y está de forma más directa bajo juicio y observación por los demás que nuestro amor a Dios y nuestra fe en Cristo. Que nuestros familiares y prójimos y todos aquellos con los que tenemos trato puedan observar un cambio en esto para mejor y que puedan conocer que hemos estado con Jesús. Entonces nos queda la pregunta, ¿reflejamos el carácter manso y humilde de Cristo en nuestras relaciones y decisiones? Miren qué notable es lo que dice Matthew Henry, porque nosotros podríamos estar hablando del Señor, de nuestra fe en el Señor, que somos salvos por su gracia. Van a decir, bueno, allá tú, quizá alguno va a interesar, si tenemos la oportunidad, alguno se va a burlar, nos va a cuestionar. Pero sigue siendo nuestra cosmovisión y nuestra forma de vivir. Pero distinto es cuando en nuestra mirada el resto está viendo en nosotros cómo es mi mansedumbre y mi calma. Porque es más evidente, mi reacción es más evidente en mi forma de vivir que mi declaración de que yo creo en Dios. Ok, no estoy de acuerdo, no creo lo mismo, hasta me insulto, me burlo de ti. Pero voy a estar ahí. En la primera reacción tuya. ¿Dónde estamos siendo más evaluados? Tremendo desafío. Por esa misma razón, otro amigo mío, Thomas Goodwin, puritano, hablando del corazón del Señor, dice, este sublime y santo Cristo no se avergüenza de alcanzar y tocar a los sucios pecadores y a los enfermos. Dar tal abrazo es precisamente lo que le encanta hacer. No puede soportar contenerse. Es la forma en la cual el Señor, ¿cierto?, se relacionaba con las personas. Esa bondad de la cual hablaba Pablo, en esta mansedumbre y humildad, hay serenidad, pero hay bondad, está contenido, no podemos separarlo, por eso es necesario mencionarlo. Y Thomas Goodwin, por eso lo menciona. Este es el sublime y santo Señor, que no se avergüenza de alcanzar y tocar a los sucios pecadores y a los enfermos. Dar un abrazo es precisamente lo que le encanta hacer, no se puede contener, no se puede resistir a abrazar al pecador. Porque hay mansedumbre, hay humildad, bondad, amor hacia nosotros. ¿No fue lo que nosotros recibimos? Y en esa misma línea, Jeremiah Burroughs lo dice así: no existe nada en el mundo que pueda satisfacer el alma de Cristo más que el que los pobres pecadores vengan a Él buscando su justicia. ¿Por qué cito esto? ¿Qué relación tiene con lo que estamos hablando? Pues respondo con otra pregunta. Uno nunca responde con preguntas, pero para que entendamos para dónde vamos. ¿Cómo me relaciono yo con el mundo caído? ¿Cómo me relaciono con esos pecadores que están necesitados de la gracia del Señor? ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo en este contexto, en esta invitación abierta? Vengan a mí los que están cargados y trabajados. Pero te pone un tremendo entre comas. Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Y no es lo que hacía el Señor y en la forma en la cual se relacionaba? ¿A quiénes Jesús confrontó de una forma diferente? Si no fue a los religiosos, que distorsionaban su ley. Y les llegó a decir, ustedes no entran al reino de los cielos, pero no dejan que los demás entren.
estaban siendo tropiezos, distorsionando lo que debía ser. ¿Cómo deberíamos ser nosotros entonces? Como lo describía Thomas Goodwin y Jeremías Burroughs, en cuanto a nosotros, hacia el pecador como Jesús los ve, con mansedumbre, humildad, bondad, y recordar qué es lo que el Señor hace, cómo los ve, y por eso los salva. En medio de cómo el Señor se movió hace 2000 años atrás, y lo vemos en la Escritura. ¿No es fascinante eso? Sí, así es. Es maravilloso, realmente. Paul David Tripp decía que uno de los efectos centrales del Evangelio de Jesucristo es que las personas recuperen su admiración por Dios. Mira qué lindo es esto. Jesucristo es admirable y su vida fue admirable. Tan solo pensar en una característica de Él, en uno de sus maravillosos atributos, debe rendirnos ante Él con la más total admiración de la que hemos hablado, deseando ser como Él, ¿verdad? Por su propia obra en nosotros, y llevarnos a vivir así el Evangelio. Así que, cuán importante y cuán alto llamado tenemos de poder desarrollar estas cualidades, estas características que el Señor reflejó en su vida. Me recuerdo hace un par de capítulos, ¿verdad? El texto base era: ejemplo os he dado. Fue hace dos capítulos atrás, que era ese el texto. Entonces lo volvemos a traer a la palestra, porque ahí está el ejemplo de cómo fue el Señor. En el, ¿verdad?, versículo de hoy como base, Él nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y sabemos obviamente que no es fácil poder vivir esto en el día a día, sobre todo en contextos que son difíciles, sobre todo en un mundo, para que ustedes también puedan hacer sus comentarios, sobre todo en un mundo que te empuja a todo lo contrario, te empuja al empoderamiento, te empuja a que tú persigas tus propias metas, a un mundo que te empuja a que tú sigas adelante, no importa, y si hay que arrasar, Ajá. y hay que pisar cabezas, pero hay que darle, ¿no? Eso es lo que el mundo te impulsa. Entonces, esto viene a ser totalmente, llamémoslo así, contracultural. Me recordaba cuando hablábamos de este jaque mate, ¿cierto? De dar la respuesta, como el ejemplo que das tú del ateo, que nos tira insidias para reaccionar. Lo que él está esperando casi ni siquiera es mi argumento. Está esperando que tú te ofendas. Y en ese contexto, por ejemplo, y tenemos este programa que se transmite a las 2, más o menos, a las 1 de apologética, ¿cierto? Y siempre se habla de este versículo, de 1 de Pedro 3:15. Dice, este versículo dice: y estad siempre preparados para presentar defensa. Sí. Entonces, ahí uno podría decir, este es el versículo para yo poder responder fuerte, ¿cierto? Claro. Responder duro. Pero acabamos de decir que hay que ser manso y humilde. Fíjense lo que dice antes este versículo. 1 de Pedro 3:15 dice: si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensa. Sí. Y esa presentación de defensa no termina ahí. Miren cómo termina el versículo: con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces, ser manso y ser humilde como nuestro Señor, mi querido hermano, no es tirarse al suelo, como hablábamos, sino estar
tranquilos, estar mansos, estar en silencio, esperar, respirar. Nuestro Señor tuvo grandes confrontaciones, grandes ataques, y Él se mantuvo manso y humilde. Y Él, padeciendo todo lo que humanamente nosotros podemos padecer, Él vivió una vida intachable, una vida perfecta. Entonces este versículo nos tiene que hacer a nosotros primero respirar y tomar esta actitud como nuestro Señor Jesucristo, siendo santificados antes. El Señor en vuestros corazones. Hablábamos el capítulo anterior, yo les hablaba de Santiago Benavides, de una canción que él interpreta, y hay una parte que dice: cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate cómo mira Jesús. Oh. Cuando nosotros imaginamos a las almas que están perdidas, que no conocen a nuestro Señor todavía, ¿cómo las miramos? A este ateo que nos tira insidia, ¿lo miramos mansos y humildes? ¿O lo miramos cómo reacciona este mundo? Uf. Gran desafío tenemos por delante, ¿verdad, Cristian? Sí. Bueno, una de las cosas que veíamos a lo largo del programa es que lo que no es ser manso y humilde no es ser blando ni tolerante. Claro. Parte de las cosas que dijimos. Y parte de los ejemplos que vemos en el mismo Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando confronta a las ciudades que fueron incrédulas, cuando confronta a los fariseos, a los religiosos, y cuando volca mesas. Sí. Sí, ahí está la más perfecta, ¿cierto?, forma en la cual nosotros debemos intentar ser y reflejar como nuestro Señor, no forzadamente, sino que por la obra del Espíritu Santo, pero verlo a Él. Y yo me atrevería a decir que la mayoría le gustaría ser, o como que tiende a ser, como cuando el Señor volcó mesas, ¿cierto?, ¿no? Frente a los desafíos y las formas difíciles. Tratamos de hacer calzar el asunto. El Señor dice: airaos, pero no pequéis. Claro, como que fuese simple evaluar, tuviéramos un gráfico: oye, aquí estás airando, te está entrando a ser pecaminoso, así que baja un poquito el asunto. No funciona así. Lo que el Señor Jesucristo dijo es que fuésemos mansos y humildes como Él. Pero vemos que eso no significa que el Señor permitió que le hicieran y deshicieran. De hecho, cuando está ante Pilato, tiene una conversación y dijo lo que tenía que decir perfectamente, ¿cierto? A pesar de que enmudeció, lo que está profetizado de Él, fue llevado al matadero, pero hubo momentos donde Él tiene ciertas interacciones perfectas, sublimes y maravillosas, que no atentan nada en contra de lo que estamos diciendo. Digo esto para que no nos equivoquemos y nuevamente somos pendulares, siempre nos vamos de extremo a extremo. No, veamos al Señor como es. No queramos ser como que andamos volcando mesas por cualquier cosa. Claro. No, que ser religioso, así que le voy con todo porque el Señor lo hizo con los religiosos. O, no, guardamos silencio nomás, que nos pasen por arriba porque tomamos algún texto aislado que no corresponda. No es así. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de vida. Así es que el Señor mismo nos ayude a reflejar el carácter de Cristo genuinamente por la obra del Espíritu, conociendo la Escritura, para la gloria de Él. Así tiene que ser. Un equilibrio en todo esto. Bueno, estamos llegando al final del programa nuevamente. Ya la hora pasó rapidísimo. Volando. Sí, volando. Así que tenemos que ya estar concluyendo. Ya llevamos 5 partes, ¿verdad?, de este tema que ha sido muy apasionante, viviendo el Evangelio según Cristo. Y vamos a seguir en esto, ¿ah? Sí, todavía queda más. Así que atentos nuestros queridos hermanos ahí las próximas semanas, porque seguiremos hablando de todo esto aquí en su programa Viviendo el Evangelio. Así que ahora toca despedirnos y agradecer al Señor por este hermoso tiempo que Él nos ha dado. Pablo, por favor. Dios les bendiga, que podamos ser mansos y humildes como nuestro Señor. El Señor nos ayude. Amén. Cristian. Amén a eso, y que el Señor sea glorificado en nuestra forma de vivir y que cuando nos vean demos la gloria. Que así sea. Amén. Un abrazo para todos, queridos hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.
Recuerden que este programa y todos los capítulos anteriores están a su disposición en el canal de YouTube del Ministerio Armonía. Si usted no está suscrito al canal, hágalo, active las notificaciones para que cada vez que se emita este programa o también todos los demás programas que produce el Ministerio Armonía, usted pueda enterarse al instante y pueda así acceder a ellos y poder disfrutar de un contenido cristocéntrico, de un contenido que apunta siempre a darle toda la gloria a Dios. Bueno, muchachos, Dios les bendiga mucho. Hermanos ahí en casa, donde quiera que hayan visto este programa, un abrazo para ustedes y nos encontramos en el próximo capítulo. Dios les bendiga.